Escucha con atención. ¿Reconoces ese leve chasquido metálico al otro lado del receptor? En el epicentro de los años 60, el teléfono no era el santuario privado que conocemos hoy, sino un puente compartido, a menudo vulnerable a los oídos curiosos de un vecino. Eran los días de la línea compartida, un servicio donde la intimidad era un concepto elástico y el hogar vibraba con un código de timbres específicos que dictaban quién debía responder. Aquella convivencia forzada en el cableado nos enseñó la paciencia y el sigilo, recordándonos que incluso en nuestro refugio más personal, nunca estábamos del todo solos. Era una década que palpitaba con una energía nueva, una mezcla embriagadora de optimismo espacial y revoluciones culturales que empezaban a transformar el paisaje de lo cotidiano. Pero mientras la cultura se expandía, el rigor del cálculo seguía siendo una cuestión de destreza manual y física. Antes de que el silencio de los microprocesadores lo invadiera todo, el futuro se construía deslizando escalas de madera y metal. La regla de cálculo era el emblema de la inteligencia técnica, un objeto táctil que exigía una mente afilada y manos precisas para arrancar logaritmos y raíces cuadradas al vacío. Poseer una era portar la llave de la ingeniería moderna, sintiendo el deslizamiento rítmico de los números bajo las yemas de los dedos mientras se trazaban las rutas hacia la luna. Si estas historias que el tiempo ha intentado borrar resuenan contigo y quieres rescatar más fragmentos de nuestra memoria compartida, te invito a suscribirte ahora para que este viaje no termine aquí. Sin embargo, ese orden mecánico pronto se enfrentó a los primeros titanes de la información. El conocimiento no residía en nubes invisibles, sino en el peso rígido del cartón. Las tarjetas perforadas de IBM, con su constelación de pequeños huecos rectangulares, eran el combustible de una informática primitiva y heroica. Cada tarjeta era un susurro de datos, un bocado de 80 caracteres que, apilados por miles, daban vida a programas capaces de gestionar naciones enteras. Ver a un programador alimentar aquellas máquinas era presenciar un ritual de precisión absoluta, donde un solo error en la perforación podía derrumbar horas de trabajo manual. Esa misma fascinación por capturar la realidad se trasladaba al sonido, pero con una fidelidad que hoy nos sigue asombrando. Antes de la miniatura del casete, el audio se movía entre grandes carretes que giraban con una parsimonia hipnótica. Las grabadoras de cinta abierta eran máquinas imponentes, presencias masivas en salones y estudios que magnetizaban los susurros de la vida familiar y los acordes de las bandas que estaban por cambiarlo todo. Aquel baile de cinta pasando sobre los cabezales no solo reproducía música, preservaba una textura sonora que el mundo digital, en su limpieza aséptica, ha olvidado por completo. Y mientras esos grandes rodillos giraban, un pequeño objeto empezaba a sacudir los cimientos de la libertad individual en cada rincón de la calle, prometiendo que el ritmo del mundo ya no estaría atado a un solo lugar. Aquel pequeño milagro de bolsillo era la radio de transistores, un artefacto que otorgó a la juventud de los 60 la primera ráfaga de verdadera independencia sonora. Podías sentir el calor de las pilas en la palma de la mano mientras sintonizabas, entre estática y silbidos, el rugido lejano de un estadio de béisbol o el ritmo eléctrico de una guitarra que parecía venir de otra galaxia. No buscábamos la perfección cristalina del audio digital que hoy nos rodea. Lo que perseguíamos era la vibración del inmediato, ese murmullo de las ondas AM que nos conectaba con el pulso del mundo desde un parque, una playa o bajo el refugio de las sábanas en una habitación a oscuras. Pero la magia de atrapar el tiempo no se limitaba a las ondas invisibles del aire. En muchos hogares, la memoria colectiva se custodiaba en rollos de película de Super 8 y 16 milímetros, pequeños tesoros de celuloide que exigían un ritual casi sagrado para ser compartidos. Aún se puede evocar ese aroma característico a lámpara caliente y polvo quemado cuando el proyector cobraba vida, llenando el salón con el siseo rítmico de la cinta pasando por las bobinas. Aquellas imágenes, bañadas en un parpadeo sepia y granulado, convertían una tarde de Navidad o una función escolar en un sueño eterno proyectado sobre una sábana blanca. Era un cine doméstico, frágil y genuino, donde cada fotograma tenía un coste y cada segundo grabado era una joya que no admitía el borrado instantáneo ni la edición caprichosa. Esa misma exigencia de precisión reinaba sobre el escritorio, donde la máquina de escribir manual dictaba el ritmo de la creación con su inconfundible y autoritario clic-clac. Escribir en aquellos días era una danza de fuerza y exactitud. Cada pulsación lanzaba un martillo de acero contra la cinta empapada en tinta, dejando una huella física y profunda sobre el papel que ningún procesador de textos moderno ha logrado replicar jamás. No existía el botón de retroceso para los errores del alma o del dedo, solo quedaba la disciplina del mecanógrafo que sabía que cada palabra era un compromiso definitivo con el papel. Mientras tanto, en el silencio azulado de la madrugada, otro sonido definía la vida en el vecindario, el tintineo cristalino de las botellas de leche dejadas en el umbral de la puerta. El vidrio pesado, grueso y transparente era el símbolo de un ciclo de confianza entre el lechero y el hogar, una forma de sostenibilidad natural donde el envase, tras cumplir su misión, regresaba a su origen para ser lavado y llenado de nuevo.
Aquellas botellas, con sus logotipos grabados en relieve, eran pequeñas piezas de arte cotidiano, mucho antes de que el plástico y el cartón dictaran sus leyes de usar y tirar. Sin embargo, si nos desplazábamos a los despachos de contabilidad, la delicadeza del vidrio se transformaba en el rigor del metal y la manivela. Las máquinas sumadoras eran auténticas catedrales mecánicas de precisión. En ellas, el total de una operación no aparecía mágicamente en una pantalla de cuarzo, sino tras el giro esforzado de una palanca y el crujido interno de cientos de engranajes que procesaban centavos con una honestidad de hierro. Cada cifra era el resultado de una ingeniería física que no conocía el software, un recordatorio de que la exactitud solía tener peso, volumen y una paciencia que hoy, en nuestra era de inmediatez, nos parece casi heroica. Pero incluso estas fortalezas de acero estaban a punto de enfrentarse a un cambio que empezaría en el lugar más inesperado de nuestra propia casa: la cocina, donde el frío empezaba a ser domesticado de una forma que hoy nos resultaría extrañamente metálica. ¿Podrías imaginar que algo tan simple como un cubito de hielo requiriera una palanca de acero para ser liberado? Aquellas bandejas de cubitos de hielo fabricadas en acero inoxidable eran mucho más que simples recipientes. Eran piezas de ingeniería doméstica diseñadas para durar toda una vida. En las cocinas de nuestros abuelos, antes de que el plástico y la silicona invadieran cada cajón, el frío se gestionaba con la fuerza de una palanca metálica. Había algo profundamente satisfactorio en ese chasquido seco que rompía la escarcha, liberando los bloques de hielo con un sonido que hoy parece un eco de una era más sólida. Si las llenabas demasiado, la resistencia del metal te recordaba que la perfección requería respeto por los límites, convirtiendo el simple acto de preparar una bebida fresca en un pequeño pulso contra la física. Esa misma robustez se trasladaba al interior de los automóviles, donde el ritual de fumar era un elemento tan estándar como el propio motor. Los encendedores de cigarrillos, con su resistencia incandescente que brillaba con un naranja furioso, y los ceniceros cromados integrados en el salpicadero, eran testigos silenciosos de interminables viajes por carretera. En aquel entonces, el aroma del tabaco era la banda sonora olfativa de la libertad al volante, mucho antes de que la conciencia sobre la salud transformara esos receptáculos de ceniza en simples compartimentos para monedas o, eventualmente, en tomas de corriente para nuestra dependencia digital. Sin embargo, la verdadera libertad sonora en el exterior la proporcionaban los fonógrafos portátiles, maravillas de diseño que permitían que las melodías de los discos de vinilo nos acompañaran a los picnics y reuniones bajo el sol. Eran dispositivos que exigían un esfuerzo manual, un compromiso táctil que a menudo incluía dar cuerda a una manivela para insuflar vida al plato giratorio. La música no emergía de altavoces invisibles, sino de bocinas que otorgaban a cada canción una textura crepitante y cálida, una pátina de nostalgia que convertía cualquier rincón del campo en una sala de conciertos privada. Era una tecnología que no buscaba la eficiencia, sino la experiencia, una filosofía que compartía la icónica cámara Kodak Brownie. Desde principios de siglo hasta su ocaso en los años 60, esta pequeña caja negra democratizó la mirada humana, permitiendo que cualquier persona, con un simple clic, atrapara un fragmento del tiempo por apenas unos pocos dólares. Capturar un recuerdo no era un acto impulsivo de 1000 disparos por segundo, sino una decisión meditada de 8 momentos únicos que luego aguardarían pacientemente en la penumbra de un carrete hasta ser revelados. Esa misma paciencia nos sentaba frente a los televisores de tubo de rayos catódicos, esos muebles imponentes que reinaban en el salón con su presencia física y su respaldo profundo. Aquellos televisores CRT, a menudo envueltos en elegantes marcos de madera que los integraban en la decoración como un piano o un aparador, emitían un calor y un zumbido estático que parecía dar vida a la imagen. Antes de la frialdad de los paneles planos, la pantalla era un portal vibrante que exigía su propio espacio y nos recompensaba con una luminosidad que, para quienes crecimos bajo su hechizo, todavía guarda el brillo de los domingos por la tarde. Aquel resplandor era el faro de una educación que estaba a punto de cambiar de herramientas, dejando atrás los proyectores de tiras de película que hacían parpadear las lecciones en las paredes de las escuelas. Ese pulso constante de los nuevos relojes digitales nos indicaba que el tiempo se estaba convirtiendo en una métrica precisa y desapegada, pero en las entrañas de los dispositivos que realmente latían en el centro del hogar, la vida era mucho más cálida, ruidosa y compleja. Para comprender la verdadera textura de los años 60, es necesario evocar el resplandor anaranjado y el calor que emanaba de los tubos de vacío, esos bulbos de vidrio soplado que constituían el cerebro electrónico de cada radio y televisor de la época. Cuando un equipo perdía su voz o su imagen, el ritual no era el desecho, sino la reparación minuciosa. El aparato se abría con respeto para enfrentarse a probadores como el ICOC Modelo 600, un instrumento de diagnóstico que parecía sacado de un búnker científico. El técnico, con un oído entrenado para los iseos y un olfato capaz de detectar el aroma del polvo quemándose suavemente sobre el cristal caliente, interpretaba la salud de la electrónica a través de agujas oscilantes y escalas de conductancia. Era una tecnología tangible, que requería una intervención humana directa,
y que contrastaba con la autoridad silenciosa de los barómetros que presidían los pasillos de las casas más tradicionales. Aquellos instrumentos de madera tallada y cristales convexos eran los guardianes del futuro inmediato. Sin necesidad de cables ni baterías, reaccionaban a la presión invisible de la atmósfera para regalarnos una previsión de 12 a 15 horas. Había una mística cotidiana en el acto de golpear levemente el cristal con el nudillo para comprobar si la aguja se dignaba a moverse, estableciendo una conexión física con el entorno que hoy ha sido devorada por la frialdad de las notificaciones digitales. Esa misma solidez industrial se respiraba al entrar en un coche y ser recibido por el olor característico de las fundas de vinilo, un material que encarnaba el optimismo de la posguerra y la promesa de una modernidad eterna y fácil de limpiar. Sus superficies brillantes y similares al plástico definieron la estética de una generación de conductores, aunque en pleno verano se transformaran en trampas de calor que se adherían a la piel, dejando en nuestra memoria sensorial el recuerdo vívido de las tardes de viaje en familia. El vinilo no solo cubría asientos, cubría la ambición de una clase media que valoraba la resistencia por encima de la comodidad, una filosofía que también se manifestaba en el peso abrumador de las guías telefónicas. Eran volúmenes colosales, auténticas enciclopedias de la existencia urbana que, en ciudades como Nueva York, formaban pilas imponentes que parecían contener todos los secretos de la metrópoli. Buscar un nombre o un servicio en las páginas amarillas era un ejercicio de paciencia y descubrimiento. El tacto del papel cebolla, el crujido de las hojas al pasar y el olor a tinta seca nos recordaban que la conexión con los demás tenía un peso real, una presencia física que hoy se ha desvanecido en la levedad de un comando de voz. Incluso el conocimiento técnico se portaba con orgullo los estuches con cremallera para las reglas de cálculo, fundas robustas y compartimentadas donde ingenieros y estudiantes organizaban lápices, borradores e instrumentos de dibujo con una disciplina casi militar. Cada estuche era un santuario de la lógica, un objeto que olía a cuero sintético y grafito, y que protegía la herramienta con la que se diseñaron los puentes y rascacielos que hoy damos por sentados. Eran tiempos de herramientas pesadas y certezas físicas, donde el aprendizaje y la creación exigían un compromiso total de los sentidos, antes de que el mundo decidiera volverse plano, silencioso y digital, transformando para siempre la manera en que capturamos nuestras historias más íntimas. Considero que la mejor opción para tu audiencia es la pérdida del ritual. La primera opción. En los documentales de nostalgia, el impacto emocional no nace solo del objeto, sino de la sensación física que hemos perdido, el peso, el sonido mecánico y la espera. Ese contraste entre el clic del carrusel y el silencio de una pantalla táctil es lo que realmente evoca la memoria colectiva. Ese latido digital de los primeros relojes de cuarzo, que prometían despertarnos con una precisión quirúrgica, fue en realidad el primer síntoma de una vida que empezaba a despojarse de sus engranajes. Los despertadores de los años 60 y 70, con sus botones de repetición y sus radios integradas, no eran solo herramientas de puntualidad, sino los centinelas de nuestra rutina diaria, un objeto con presencia física que hoy ha sido devorado por la polivalencia silenciosa de un teléfono móvil. Esa misma pérdida de la artesanía personal se siente al recordar los patrones de costura que alguna vez fueron el alma de la moda doméstica. Crear una prenda no era un acto de consumo rápido, sino un proceso de paciencia y visión, donde ilustraciones detalladas y telas cortadas a medida permitían que la autoexpresión se manifestara en cada puntada. Era una época de siluetas a medida y estampados atrevidos, un arte que hoy sobrevive como un refugio de nostalgia para quienes aún valoran el proceso por encima del resultado inmediato. Si este recorrido por las piezas olvidadas de nuestra historia te ha hecho recuperar algún recuerdo especial, te invito a suscribirte ahora para que sigamos rescatando juntos estos fragmentos de nuestra identidad colectiva. Incluso el disfrute de la música exigía un cuidado casi litúrgico. Los amantes del vinilo sabían que la pureza del sonido dependía de rituales de limpieza, desde cepillos manuales hasta sofisticados sistemas ultrasónicos que eliminaban cada mota de polvo de los surcos del LP. Mantener un disco era un acto de respeto hacia el artista, una conexión táctil que la música digital ha simplificado hasta volverla invisible. Pero quizás ningún objeto capture mejor esta transición que el proyector de diapositivas de carrusel. Patentado por David E. Hansen y perfeccionado con el diseño de Luis Muraca para Kodak en 1961, este dispositivo era el epicentro de las reuniones familiares. Había una magia inigualable en cargar laboriosamente las 140 diapositivas, asegurándose de que cada recuerdo estuviera en su orientación correcta, para luego sumergirse en la oscuridad y escuchar el característico sonido del mecanismo girando. Ese clic metálico no era solo ruido, era el pulso de nuestra memoria compartida, un ritmo que nos obligaba a detenernos y mirar, a diferencia de la rapidez desechable con la que hoy deslizamos imágenes en una red social. Al final,
Hasta las imponentes antenas que coronaban nuestros tejados como gigantes metálicos han ido desapareciendo del horizonte. Aquellas estructuras que capturaban señales distantes y nos regalaban tardes de cine sin cuotas mensuales son hoy reliquias de un tiempo más simple, recordándonos que, aunque la tecnología avance hacia el invisible y el instantáneo, nada podrá reemplazar la emoción de los objetos que una vez tuvimos que tocar para poder sentir.